Instinto Animal. Salud, bienestar, comportamiento y consejos prácticos para las familias multiespecie. Con el Dr. John Betancourt. Escúchanos los martes, 9:30 AM en Área 107. Instinto Animal. Conexión que trasciende especies. Pues es momento de abrir e inaugurar esta nueva sección que tenemos aquí en Área 107, acompañando a todos ustedes, los pet lovers, esas personas que les encanta tener un animalito de compañía. Y hoy hacemos contacto, hace unos días estuvimos hablando con Beth Khan y el doctor John Betancourt, y hoy viene a acompañarnos también para conversar algo chévere. Doctor, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy contento de estar aquí en esta emisora. Muchas gracias por este espacio tan importante para las familias multiespecie y para los que nos encantan los animales. Empecemos hablando de familias multiespecie. Para la gente que nos está escuchando está diciendo, ¿cómo así que familias multiespecie? Bueno, el tema es importantísimo, ya que hoy por hoy hemos visto un crecimiento muy exponencial en cuanto a las familias que comparten espacio con un animal que antes llamábamos mascota. Hoy por hoy el término mascota está muy en desuso porque es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que un objeto. Un animal es precisamente parte de la familia, y precisamente una familia multiespecie es cuando un hogar convive con animales, pero esos animales son parte significativa de la familia, son parte muy importante de la familia, y así pues estos animales pasan de ser adornos o simplemente un objeto más dentro de la casa a convertirse precisamente en un animal que acompaña, que hay que cuidar, que nos brinda mucho amor, pero que también tenemos unas responsabilidades sobre él. Cuando la familia ya se identifica de esa forma, se puede hablar de una familia multiespecie. Nosotros queremos compartir con ustedes también una conversación chévere porque los animalitos han transformado la vida de muchas familias, doctor John, y hoy queremos hablar de este tema e iniciar con esta charla hablando de cómo esos animales tienen ese poder de transformar a las familias. Sí, es muy importante. De hecho, eso se ha estudiado bastante desde la psicología. Ahorita más adelante les hablo de un artículo científico muy interesante, pero básicamente los animales llegan a nuestras familias y nos empiezan a enseñar. Inicialmente el tema del amor y el cuidado, que es un tema supremamente importante, pero ellos también nos dan muchísimo, ¿no? En el día a día. Y esto puede enseñar muchísimo a los niños que están en el hogar, pero también a las personas adultas o a los adultos mayores, porque muchas veces los adultos mayores son quienes más disfrutan también de la compañía de un animal, porque muchas veces ellos están solos en casa mientras los acompaña un gatito o un perrito todo el tiempo. Y este tema creo que es fundamental porque hoy por hoy, como te contaba, la tendencia ha venido subiendo. Hoy por hoy en Colombia estamos hablando que el 65 al 70% de las familias son multiespecie, o sea, hay animales dentro. Y cada vez es menor la tasa de natalidad, o sea, cada vez hay menos niños. Y esto es un tema supremamente importante porque hoy por hoy estamos viendo que estas familias ya no son poco comunes, sino todo lo contrario. Es dentro de la comunidad lo que más se está viendo y es una tendencia creciente, así que va a estar para quedarse. Doctor John, y no solamente eso, sino que yo he visto mucho que las familias no solamente ahora son perritos y gaticos, sino son otras especies de animalitos que tienen en sus casas, conejos. Hubo una época en que los cerditos también se volvieron como una moda y la gente tenía estos animalitos en sus casas. ¿Qué tan complicado es tener estas especies, digámoslo así, que no son como tan domésticas como un perrito o un gatico, sino estas otras especies que la gente también ha adoptado como parte de su familia? Bueno, tocas un tema muy importante, porque acá en Colombia, digamos, hay ciertos animales que se pueden considerar animales de compañía en casa, y entre ellos están los que estás hablando, básicamente animales domésticos. Cuando empezamos a hablar ya de fauna silvestre, ya no es permitido en Colombia, o sea, acá en Colombia no es, a diferencia de otros países, las tortugas, los animales exóticos silvestres no pueden utilizarse como parte de las familias. Sin embargo, el tema de los cerdos, los mini pigs y esto, que desafortunadamente, lo digo así porque hoy por hoy se ven muchos abandonos de este tipo de animales porque las familias, o muchas familias, no todas, no saben cómo interactuar con esos animales. Exactamente. Y hay que tener muy en cuenta que, como hablamos anteriormente del modelo de la familia multiespecie, no es solamente que haga parte de la familia, sino que hay que cuidarlo y entenderlo. Y en esto hay que ser muy claros. Para poder tener una buena convivencia con los animales debemos entender que son animales, básicamente. Si tenemos un gato, no lo podemos humanizar y tratarlo como un niño.
Los gatos deben ser tratados como gatos. Eso no significa lo contrario, dejarlos de amar, no, sino entenderlos como tal. Igualmente los perros. ¿A qué me refiero con esto? Comprender sus comportamientos, su forma de vida. Sus requerimientos, esto sus va espacios. para mucha conversación, doctor John. Esto va a estar bueno. Hoy martes y todos los martes el doctor John Betancourt nos va a estar acompañando en Instinto Animal, hablando de todos estos temas chéveres que tienen que ver con esas familias multiespecies y con tener esos animalitos en casa. Hablemos de cómo se desarrolla ese vínculo entre el ser humano y las mascotas que hacen parte de su familia. Bueno, el vínculo es muy importante porque esa es la relación empática que se tiene con los animales, ¿no? Y lo primero es lo que tú dices, entenderlo. Si tenemos un perro, debemos entender que es un perro y seguirá siendo un perro. Y hoy por hoy hasta podemos hablar, y algunos de los estudiosos del tema hablan que humanizar un perro o un gato puede considerarse maltrato, porque son perros que requieren seguir siendo perros. Así que, como tú lo decías, requieren una alimentación especial, requieren, en el caso de los perros, 3 salidas mínimo al día, unos paseos de 20, 30, 40 minutos o más según la especie. Los gatos requieren areneros, requieren rascadores, requieren juego, y eso es muy importante porque nos enseña, en la medida que uno pueda tener más interacciones y entender mejor las necesidades de nuestros animales, ese vínculo va a ser más fuerte. Entonces vamos a empezar a hablar de empatía, apoyo social y calidad de vida. Y esto está estudiado. De hecho, una revisión sistemática que se hizo, qué pena me pongo en nerd, pero es importante también ponerlo sobre la mesa. No, para eso es este espacio, para que usted nos ilumine con esa información, nos ayude a entender un poco, porque mira, yo iba a hacerte otro comentario respecto a eso, y sobre todo con los gaticos. A veces queremos que los gaticos se comporten como perros y ellos tienen su propia forma de ser y son diferentes, son muy independientes, y a veces no entendemos esos tipos de comportamientos, y ahí es donde entramos como en ese conflicto con los animalitos. Sin lugar a duda, pues mira, te venía contando dos cosas. Primero, el estudio. Este estudio estudió 29 estudios, a su vez fue una revisión sistemática de 29 estudios, y se llegó a la conclusión que los vínculos mejoran muchísimo en empatía, apoyo social y calidad de vida, siempre y cuando el contexto familiar haya un beneficio mutuo. Me explico. El perrito, cuando uno llega a casa cansado, estresado, con todas las preocupaciones, tú ves que sale el perrito a bolear la cola, y eso es, no hay nada mejor que eso, ¿no? Todos nos sentimos supremamente bien que eso, pero también tenemos responsabilidades con él. Después muchas veces estamos cansados y sabemos que tenemos que sacar el perrito. Y esto nos obliga también a cambiar los hábitos, a cambiar las costumbres, y tal vez esas caminadas que también están estudiadas y son muy beneficiosas para las familias, también nos ayudan a nosotros a salir de ese espiral, tal vez a veces de la rutina, ¿verdad? Con los gatos, que era lo que me preguntabas, es muy importante tener en cuenta que son especies diferentes, y los gatitos tal vez no llegan a mover la colita cuando lleguemos de la casa. Sin embargo, en el caso de nosotros sí hay algunos que llegan y saludan, pero ellos tienen otras rutinas, ellos son más independientes, ellos muchas veces quieren estar solos, están sentados en el sofá, los reciben a uno con una mirada, después permiten que uno se acerque, los toque, juegue con ellos, y es otro tipo de vínculo, pero es un vínculo también muy especial y muy fuerte. Los que tenemos gatos lo sabemos, los perros son supremamente especiales, pero ganarse el amor de un gato es muy especial también. Bueno, hacia allá va mi siguiente pregunta, porque las personas creen que el vínculo con el animalito se da de una vez y muy natural, pero no, esto hay que ganárselo, hay que ganarse como la confianza y entrar en ese vínculo poco a poco. La gente cree que ya lo toqué y ya, pues mejor dicho. Entonces, ¿cómo se construye ese vínculo con ese animal que hace parte de tu familia, de tu casa? ¿Cómo empiezas poco a poco a construir ese vínculo que tú estás mencionando? Lo más importante es no llegar a los extremos. Lo primero es no verlo como un objeto de la casa, porque no lo es un animal, ¿verdad? Y tampoco lo podemos humanizar, porque ahí nos alejamos de la concepción fisiológica de lo que es este ser, ¿no? Un gato debe continuar, exactamente, siempre lo va a hacer. Entonces, reconocer el valor y las necesidades propias, las nuestras y lo del animal. Eso es fundamental. Leer la conducta, la salud y el lenguaje corporal de ellos. Básicamente, nosotros tenemos que estar muy atentos a que ellos, a pesar de que no nos están hablando, porque no tienen voz obviamente, sí, con la forma de expresarse nos expresan amor, nos expresan necesidades, nos expresan el dolor,
nos expresa si están aburridos, si están apáticos, si están tolerantes o no. Especialmente con los gatos, porque ellos son un poco más independientes, no son tan amorosos, por decirlo de alguna forma, como los perros, porque son especies diferentes. Y muchas veces queremos volver perro el gato, y esto no es así. Entonces, un gato siempre va a requerir espacio, muchas veces el gato no va a querer que lo toquemos porque él no siempre está en la misma actitud, otras veces nos buscará, pero ese vínculo se alimenta todos los días con confianza, con responsabilidad, con amor propio y amor hacia la mascota, totalmente. Y no esperar que los animales te van a solucionar los problemas emocionales, ni que simplemente porque llega el animal a casa todo se va a solucionar. No, eso implica también muchísimas responsabilidades, y este tal vez un poco es el mensaje que queremos dejarles hoy a las familias de hoy, que ese vínculo se fortalece en la medida que tengamos muy en cuenta las necesidades también de ese animal. Bueno, hay algo muy importante dentro de este vínculo con el animalito que hace parte de tu familia, y es la responsabilidad. Tú lo has mencionado durante esta charla, John. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entre esas responsabilidades? Porque a veces pensamos que es solo sacar el animalito al parque, no sé qué, pero no estamos pendientes de la salud del animalito, no sabemos cómo son sus comportamientos, qué tipo de comida se debe dar. O sea, ¿cómo va esa responsabilidad cuando uno tiene una mascota en casa? Bueno, esa es una excelente pregunta. Lo primero que nosotros tenemos que aprender con los animales es esto que estamos hablando, pero también aprender a observarlos, para entender cuándo tienen un cambio y actuar bien frente a ese cambio. Me explico. Nosotros no contamos con un veterinario en el día a día en casa. Entonces, el primer principio con los animales es observar cómo está caminando, cómo está comiendo, cómo está interactuando, y eso nos va a decir muchísimo. Importantísimo cómo lo alimentamos, creo que es de las primeras cosas, y con qué lo alimentamos. Que ahí a veces está mucho, hay bastantes errores, sobre todo con las diferentes especies de mascotas o especies de animalitos que tenemos en casa, y tienen que ver con la alimentación. Sin lugar a dudas, es un tema fundamental, y tener en cuenta que tanto perros como gatos son carnívoros. El tema con los gatos es que son carnívoros estrictos. En teoría deberían comer solamente músculo animal, o sea, carne. Y los perros sí, digamos que son un poco más amplios en la dieta, pero también requieren carne. Por otro lado, la vacunación, la desparasitación, la esterilización responsable es supremamente importante. Ese sería el próximo, me adelanto un poco, sería nuestro próximo programa. Vamos a hablar de esterilización responsable, pero también consultar a tiempo, no automedicar, no abandonar, que hoy por hoy vemos desafortunadamente unas altas índices de abandono. Tener en cuenta que tener un animal nos lleva a una rutina de horarios, caminatas, alimentación, el tema de la comunicación, la educación, la empatía, la responsabilidad con los niños, y obviamente algo que ellos nos dan muchísimo a nosotros es compañía, y esta compañía es mucho más valorada cuando tenemos adultos mayores en casa. Y obviamente el tema de la salud. El tema de la salud sí hago un llamado muy importante, y este tema es muy importante: prevenir, o sea, observar muy bien qué le pasa a nuestros animalitos, y por ejemplo, si deja de comer, inmediatamente prender alarmas. Si empieza a cojear, prender alarmas. Si hay un día que amanece un poco más triste o decaído que otros, prender alarmas. No significa inmediatamente llevarlo al médico veterinario, pero sí aumentar la observación y ver qué es lo que requiere el paciente, y si es del caso, o el animal en casa, y si es del caso, acudir al veterinario. Pero esto es muy importante: observar y tener en cuenta lo que nos está contando ese animal. Bueno, pues le voy a proponer, Doc, que hagamos una pausa musical para irnos a música, y a ustedes que están escuchando del otro lado, en el dial local, en el 107.7 en el FM, o en la página www.lau107.fm, pues que nos cuenten cómo esos animalitos han transformado su vida en familia, cómo se ha desarrollado su familia multiespecie, qué tipo de animalitos tienen en su casa, y si quieren hacerle alguna pregunta al Dr. John, pues bienvenidos. Ahí está abierta la línea 310-264-6597. En tu radio, la U 107.7. En tu radio, la U 107.7. Continuamos aquí en Instinto Animal en la U 107.7, un nuevo espacio que arranca a partir de hoy. Todos los martes a las 9:30 de la mañana ustedes van a conectar con el Dr. John Betancourt, médico veterinario que nos acompaña también aquí desde esa alianza que hacemos en la U 107 con VetCam. Doctor, estábamos conversando hace un rato sobre ese vínculo con los animalitos, cómo se va construyendo, y que hablábamos de que hay que tener bastante responsabilidad al tener una mascota en casa. Y a veces tú decías, descargamos toda nuestra necesidad emocional en las mascotas, pero las mascotas también requieren un bienestar emocional. Hablemos de eso.
Lo primero que quiero resaltar es que los animales también tienen emociones, o sea, no son objetos, y esto lo he dicho varias veces, pero es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque vemos también los altos índices de abandono, y esto tiene que ver mucho que ver cómo ven los animales, como si fueran objetos, y no lo son. Ellos tienen emociones, ellos sienten, y es muy importante, reitero, observarlos. Entonces, observar cómo come el animal, perdón, o cómo duerme el animal, cómo camina, cómo juega, si juega o no, y cómo se relaciona. Eso nos va a decir muchísimo cómo está ese nivel de emoción del animal. El animal también se frustra, el animal obviamente siente cuando nosotros tenemos rabia, ellos lo ven, ellos pueden leer todo esto, así no nos entiendan el lenguaje oral, nos entienden el lenguaje corporal, y son muy buenos en esto, mucho mejores que nosotros con ellos, o sea, ellos nos identifican y leen mejor a nosotros que nosotros a ellos. Y creo que una de las tareas que podrían hacer en casa, y tal vez hacerse un pequeño cuestionario para ver cómo va ese vínculo en casa y cómo están esos animales en el día a día en cuanto a lo emocional, sería responder las siguientes preguntas por allá, cada uno en su casa. La primera sería: ¿llevamos un control preventivo del animal o solo cuando está enfermo? ¿Lo alimentamos según sus necesidades reales o solamente le compramos un paquete de comida? ¿Tiene tiempo de calidad conmigo o solamente está solo en casa y solamente lo veo por allá a las 10 de la noche cuando llego de trabajar? Sé reconocer el miedo, el dolor o la enfermedad, que son temas que seguramente más adelante les podremos enseñar o compartir con las familias, cómo uno puede reconocer el miedo, el dolor o la enfermedad de un animal. Y por otro lado, respeto su naturaleza, su especie. ¿Lo estoy tratando como un perro o lo estoy tratando como un gato o lo estoy humanizando demasiado? Creo que contestando esas 5 preguntitas nos vamos a dar cuenta en casa que también lo estamos haciendo. De pronto quienes nos están escuchando se están haciendo esta misma pregunta, Doc. ¿Cómo hacemos para llevar ese control que tú mencionas del cuidado de nuestros animalitos? ¿Cómo podemos o cómo se debe llevar ese control de la salud del animal, de su bienestar? Porque a veces, es como tú dices, tenemos la mascota, pero no le ponemos mucho cuidado a lo que le pasa. ¿Cómo podemos tener algo periódico? ¿Cómo se hace? Tú que eres el experto en esto de la medicina veterinaria, ¿cómo se lleva ese control, por ejemplo, en perros y en gatos? Mira, la mejor medicina veterinaria que existe es la medicina preventiva, y eso arranca en casa. Arranca con todo lo que ya hablamos, pero también lo que hay que tener muy en cuenta es que no dejemos para llevar al animal al veterinario en el último momento, cuando el animal ya está decaído, cuando ya no se para o cuando ya no come. Ahí ya es un momento demasiado tarde, y las herramientas del médico veterinario, cualquiera que sea, al recibir un animal así en la veterinaria van a ser más escasas. Si nosotros desde el primer día que el animal ya no está comiendo bien, empezamos a hacer esta labor preventiva, empezamos a llamar al veterinario, no necesariamente llevarlo, pero sí llamarlo, preguntarle, consultarle, es supremamente importante. Es supremamente importante tener una relación con el médico veterinario que sea una relación de familia. Hoy por hoy hablamos de la medicina veterinaria familiar o de la medicina humana familiar. Y básicamente es ese médico, en el caso de los humanos, que está toda la vida contigo, que te conoce a ti, a tus padres, que sabe las enfermedades de tus padres, de tus abuelos, y que está contigo. En el caso de los veterinarios es un poco más complejo, pero hay veterinarios que tienen o que tenemos ese enfoque, y es un enfoque en el cual estamos evaluando al paciente en la salud más que en la enfermedad. Entonces estamos haciendo cosas preventivas como hacerle jornadas o hacerle antiparasitarias, hacerle jornadas para antiparásitos, hacer la vacunación en el momento que es, hacer la esterilización en el momento que es, tener las necesidades más básicas en casa. Por ejemplo, muchas familias no saben que para tener un solo gato requerimos también tener rascadores para evitar precisamente que los gatos dañen los muebles. Tenemos que tener por lo menos 2 cajas de arena, no una sino 2, para que ellos después no vayan a hacer de pronto chichi o popó por fuera de la caja, porque ellos son territoriales, ellos marcan territorio. Si solamente tienen una caja no van a poder expresar. Eso no lo sabía. Expresar. Así es. Entonces son cosas muy sencillas de solucionar, y que si no se hacen a tiempo pueden generar estrés o enfermedad tanto en perros como en gatos. Así que la prevención creo que es la yo palabra tengo importante. varios gatos. ¿Cuántas cajas tengo que poner? ¿Por lo menos 2 por gato? Cuando pasas de 3 gatos pueden ser una y media por gato. O sea, tendríamos que tener, en el caso de 3 gatos, más o menos unas 5 cajas. 4.5, 5 cajas distribuidas en todo lo mismo con los rascadores y con los espacios. Sí, básicamente, y hay que tener muy en cuenta que nosotros siempre pensamos, perro es muy territorial, pero los gatos son más territoriales y son más solos que los gatos. Sí, no les gusta compartir entre ellos. No tanto, no son tan fáciles de socializar. Tú ves los felinos generalmente en su espacio habitual, en la selva, en la jungla, donde estén, y ellos no andan en manada como los lobos, ellos andan solos, máximo 2, y generalmente hermanos
hermanos o madre e hijo. Ajá. Pero como tener manadas grandes o círculos grandes de animales no pasa con los felinos, así que esas individualidades de especie hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de uno poder mejorar la calidad de vida de los animales en casa. Bueno, en este instinto animal yo también quiero mencionar algo que estábamos hablando aquí fuera de micrófono, Doc, y es que a veces los papás pensamos que hacerle un regalo de una mascota a un chico pues lo va a beneficiar, pero no le ponemos atención a esto, no generamos ese vínculo del que estamos hablando. ¿Cómo se hace ese proceso para que esta llegada de una mascota a la familia sea bastante positiva y que no termine siendo como, no, nos cansamos del animalito, lo abandonamos? Bueno, esa pregunta es buenísima. Lastimosamente, en diciembre particularmente, es la época donde más se regalan los perros. Primero el llamado es adoptar. Hay muchos perros en la calle, hay muchos perros en los albergues, que igual son perros, que igual mueven la colita, que son amorosos, y el hecho de que no tengan algunos raza no significa que sean menos. Hoy por hoy, hablar de perros sin raza, hablamos más de perros únicos en el mundo. Son perros que tú no vas a encontrar a ningún individuo igual a ese perro sin raza que tienes en casa. Entonces lo primero es, si vamos a hacer un tipo de esos de, entre comillas, regalo, piensen en adoptar antes de comprar. La compra de mascotas o de animales de compañía tiene un fondo, un trasfondo un poco oscuro, entonces después seguramente hablaremos de eso. Otro tema fundamental es no descargar esa responsabilidad únicamente en los niños o a quien se le está regalando el animal. Ajá, exactamente. El animal. Es muy importante tener eso en claro porque esto tiene muchas responsabilidades que también se salen de las manos de los niños, y como lo hablamos anteriormente, para tener un muy buen vínculo necesitamos de parte y parte. El animal siempre va a dar amor, siempre va a dar compañía, pero nosotros también tenemos que dar como familia, no como un niño, sino como toda la familia, tenemos que cubrir las necesidades que requiere ese animal, necesidades de salud, necesidades de alimento, necesidades de recreación, necesidades de juego, de compañía. Entonces no puede quedar eso recargado solamente al niño que se le regaló ese animal. La responsabilidad es de todos, y en la medida que ese vínculo se haga fuerte, en la medida que uno tenga muy bien claro las necesidades del animal y que ese animal obviamente está ayudando a la familia, ahí ese vínculo va a ser mucho más positivo, y en ese momento es que seguramente el animal ocupará un muy buen rol dentro de la familia. Si no es así, seguramente el perro o gato al final terminará o en un albergue o lastimosamente solo en una casa, un perro que se deprime, un perro que empieza a hacer también daños, porque es un tema también que quería tocar. Sí, a veces pasa que uno cree que es que el perro es cansón y exacto, así es, y resulta que es consecuencia de. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hablamos de un perro que es muy destructivo. Ajá. Entonces la gente, no, es que el perro es vengativo, es que el perro me odia, es que el perro es malo, y realmente no vamos a ver que el perro está aburrido o que tiene ansiedad o que le falta actividad. Lo mismo con los gatos, o el mismo perro que se orinó por fuera, que no esperó que llegáramos, se orina por venganza porque no llegué, es que llegué tarde, entonces el perro sabe cuando llegó. No, el perro muchas veces está estresado, tiene dolor o tiene una enfermedad urinaria. Muchas veces dicen, no, es que el perro está viejo, entonces por eso camina así. Muchas veces el perro tiene dolor o tiene una enfermedad crónica. Entonces no podemos generalizar. Entonces creo que es muy importante tener muy en cuenta que muchas veces ese tema, por ejemplo, se volvió agresivo, que también es algo que ya nos llega mucho a la clínica veterinaria diaria. Muchas veces puede ser miedo o incomodidad o simplemente dolor, o muchas veces pasar mucho tiempo solo hace que los animales también cambien su conducta o su emoción. Entonces todo eso depende mucho de la familia, así que el llamado principal en esto es entender el animal con que estamos conviviendo, entender su naturaleza, no humanizarlos y darles las condiciones básicas. En ese momento los vínculos van a ser mucho más fuertes, y esas necesidades básicas también está el cariño, el amor, sacarlo a pasear, no solamente a hacer chichi y volver atrás para la casa, sino que el perro realmente requiere caminar. Los perros son descendientes de los lobos y ellos viven caminando, todo el tiempo están caminando en manada. Para ellos es súper importante ese vínculo que se hace al transitar, al caminar, al recorrer. Por eso una de las recomendaciones siempre para las personas que tienen perritos es salgan en familia, salgan a caminar. Yo sé que todos los días no se puede, pero los domingos ir a un parque, ir a un río con el perro, eso afianza muchísimo los vínculos y le da también mayor calidad de vida. Bueno, pues todos los martes ustedes van a poder escuchar al doctor John Betancourt, que nos acompaña aquí en Instinto Animal, 9:30 de la mañana, invitados e invitadas para que se conecten con nosotros cada martes, Doc. Hagamos un cierre con un mensaje general para lo que hablamos el día de hoy, un pequeño mensaje para toda la gente que nos escucha y la invitación para que se conecten el próximo martes. Creo que el mensaje es cuidar mejor, también es amar mejor.
O sea, para esos animales que tanto los amamos, también tenemos que demostrarles ese amor cuidándolos. Eso va de la mano del bienestar animal, eso va de la mano de calidad de vida, no solamente del animal, sino de toda la familia. Y muy importante tener en cuenta que los animales suman mucho a las familias, mucho más a los niños, mucho más a los ancianos, pero hay que definitivamente entenderlos como especie y darles las necesidades que ellos requieren como especie, sea perro, gato o mini pig o lo que sea que tengas en casa. Y los invito al próximo episodio, el próximo martes, que la idea es hablar de esterilización responsable, salud y bienestar y compromiso familiar en torno a esta práctica de esterilización. Súper importante, no hay un estándar, de una vez les adelanto. No es que uno diga, a los tantos meses se tiene que castrar un animal. No, de eso es lo que queremos hablar, y quiero explicarles el por qué, porque hay unos animales que se puede dejar más tiempo, porque hay otros animales que no se puede hacer, y la idea de por qué es importante esterilizar a los Esto me emociona muchísimo porque realmente ustedes con nosotros y con el Dr. John van a aprender un poco del cuidado de esos animalitos que hacen parte de su familia. Gracias, Dr. John, por acompañarnos, y algo muy importante, las redes sociales para quienes quieran también empezar a consumir más contenido acerca del cuidado y el bienestar animal. Claro que sí, mira, antes que nada los invito a que miren en el post de la FM en Instagram, ya tenemos ahí un afiche, por favor coméntenos, díganos preguntas, qué les pareció ver el programa, qué podemos mejorar. Allí mismo están nuestras redes sociales, que se las recuerdo rápidamente: John-Betancourt en Instagram, Betcan Internacional también en Instagram, Facebook y YouTube. Síganos, ahí siempre tenemos contenido de calidad enfocado hacia las familias multiespecie. Somos la casa de la música alternativa. Somos la casa de la música alternativa. La U 107.7.